cada uno por nombre. Hermana Evelyn, vamos a orar y vamos a dar un par de minutitos a ver si se une la hermana Yamelin. Vamos a dar unos 5 minutitos, porque si no se nos haría muy tarde, ¿verdad? Si usted me acompaña a orar, por favor, a pedirle al Señor que nos bendiga con su palabra. Papito lindo, Dios bueno, Dios santo, oh Jehová Dios, venimos ante ti, oh Señor, porque tú eres nuestro socorro, tú eres nuestro amparo, tú eres nuestra fortaleza, Señor Dios. Tú eres nuestro pronto auxilio, papito lindo. En el nombre de Jesús, venimos dándote gracias por todo esto y poniendo nuestra confianza en ti. Poniendo nuestra confianza sabiendo que tú, aún en medio de las adversidades, tienes misericordia de nosotros. Te rogamos, papito lindo, que envíes tu palabra, tu Espíritu Santo, y que nos hables, buen Señor Dios, que nos hables, papito lindo, en el nombre poderoso de Jesús. Necesitamos de tu Espíritu Santo y de tu santa palabra. Te lo rogamos en el nombre poderoso de Jesús. Y te damos gracias, Señor Dios, porque tú eres bueno y porque tu misericordia es para siempre. Gracias, papito lindo. Amén, amén y amén. Muy bien, hermanos, vamos a darle el tiempo a la hermana Yamelin Aleida Jiménez de Orellana para que nos comparta los 15 minutitos que habíamos quedado. Adelante, hermana Yamelin. Amén. Ay, perdón, me estaba llamando hermana Zuli. Yo no me había podido conectar. Que el Señor les bendiga, hermanos. Buenas noches. Estoy bien nerviosa. Amén. Siento que estoy allá en zona 5. Bueno, qué bueno que sientas así. Cuando el hermano me dijo que si podía dar el tema, en el ratito dije que sí, pero después entró la duda, el temor, y estuve esperando el tema, ¿verdad? ¿Qué tema me iba a tocar? Y yo decía, ay, Señor, ¿qué tema? Y la duda me está, ¿será que voy a poder en eso? Hablando con mi hermana me dijo algo, si el Señor usó hasta la quijada de un burro, ¿cómo no nos va a usar a nosotros? Fina su hermana. Bien elegante ella para hablarme. Entonces, el tema que el pastor me dio fue la incredulidad. Y fue como que, ¡ala! Y yo dudando, ¿verdad? Y a veces pensamos que no somos capaces o que nos cuesta, ¿verdad? Y la duda entra a nuestra mente y debemos pues de ser obedientes a lo que el Señor dice, no dudando. Amén. Entonces el tema que me tocó compartirle en estos 15 minutos es la incredulidad. Si usted me acompaña a Lucas 18:8, si está ahí con su Biblia o su celular, ahora está tan accesible la palabra del Señor, ¿verdad? Y dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice, os digo que pronto les haré justicia. No obstante, cuando el Hijo del Hombre venga, hallará fe en la tierra. Entonces yo leyendo esto, ¿verdad? Me preguntaba, ¿a qué se refiere cuando el Hijo del Hombre venga? ¿Será que nosotros vamos a tener fe o vamos a seguir incrédulos, verdad? Entonces, la incredulidad es lo contrario a la fe. Y la palabra del Señor también dice, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Amén. Eso lo podemos encontrar en Hebreos 11:1. Y también leyendo el tema, ¿verdad? Que el pastor me mandó, pues saqué unos pequeños resumen y decía, ¿verdad? Que el nuevo nacimiento y los bautizos en agua y de espíritu, es decir, que aunque lo catapultan a uno a una dimensión espiritual, son cosas terrenales, ¿verdad? De igual manera, la fe es algo espiritual, pero que es útil para esta dimensión terrenal. Aún estando aquí en la tierra, pues eso nos va a ayudar la fe, ¿verdad? Nos va a ayudar a ser fieles
a vencer la incredulidad aquí en la tierra, ¿verdad? Aunque sea algo espiritual y terrenal, ¿verdad? Es útil para esta dimensión terrenal. La fe es algo espiritual que nos ayudará a ver cara a cara al Señor. Yo pienso que cuando el Señor venga, como decía el primer texto que leíamos en Lucas, cuando el Señor venga, ¿será que nos va a encontrar siendo incrédulos o teniendo fe? Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y sin fe, ¿cómo lo vamos a ver? Entonces, yo entendía este tema en dos cosas, ¿verdad? Lo entendía que la fe nos sirve para acá la tierra, pero la fe también nos va a servir para ver al Señor en su segunda venida. Entonces, cuando yo comprendí que la fe nos iba a ayudar a ver al Señor, fue como que se abrieron más mis horizontes, pude entender más cosas. La fe no es solo para cosas terrenales. También leyendo, ¿verdad? El tema, podemos ver en Primera de Corintios 13:13. Ahora pues, permaneced en la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de estos es el amor. Y dice también, según el original griego, la palabra mayor se traduce a mayor en edad, porque el amor era antes que la fe y la esperanza. También podemos leer Primera de Corintios 9, 10, 12 y 13, y cuando tenga tiempo, pues en su casita usted lo hace. Entonces, es decir que el amor era antes, y si nosotros no tenemos amor, no vamos a poder tener fe, porque si no amamos al Señor, es imposible tener fe. Amén. Y también leyendo el tema, me llamó mucho la atención que los israelitas eran ramas naturales del olivo, pero fueron desgajadas a causa de su incredulidad. Entonces entró como que algo en mí, porque ellos siendo naturales, eran los olivos, fueron desgajados tan violentamente. Entonces decía ahí, ¿verdad? Que era porque eran incrédulos, porque aún ellos teniendo todo, el Señor los sacó de Egipto y el Señor los llevó y les daba de todo en el desierto. Aún así ellos fueron desgajados, ¿verdad? Pero también decía el tema, pero nosotros fuimos injertados en el olivo verdadero, contra naturaleza, porque éramos silvestres. Es decir, que en la misericordia del Señor, el Señor nos injertó contra la naturaleza. Los que eran fueron desgajados y nosotros que no éramos fuimos puestos ahí, ¿verdad? Pero también debemos de tener cuidado de no fallar. También debemos de tener cuidado a no ser incrédulos, porque si caemos en la incredulidad y fallamos, también podemos ser desgajados. Entonces debemos de cuidar mucho el no llegar a ser incrédulos, a pecar con nuestra incredulidad. Y también decía, ¿será que nosotros tenemos la fe necesaria cuando venga el Señor? Era lo que yo le decía, ¿verdad? ¿Será que cuando el Señor venga nos va a encontrar con la fe a la medida? ¿Será que nos va a encontrar faltos de fe? O como dice su palabra, también hombres de poca fe, ¿verdad? Y eso es lo que, pues el Señor de plano, o somos fríos o somos calientes, o somos o no somos, ¿verdad? Entonces, como también predicaba el pastor hace como 15 días, no podemos ser de doble ánimo. Hoy tengo fe, pero mañana estoy dudando y entra la incredulidad en mí. Entonces, tenemos que ser definidos. Amén. También si me acompaña a Juan 1:11 y 1:11:2. Si usted lo busca ahí conmigo. Yo lo voy a buscar acá. Es que tengo el teléfono de mi esposo. Yo no puedo hacer presentaciones y mis hijos como andan en sus tareas.
ya no les dio tiempo de ayudarme, pero yo hice todo lo que pude. Si me acompaña Juan 1:11, ahorita lo leo. Ahorita lo leo. Ay, hermano, perdón, pero los nervios me ganan. No sé si alguien lo tiene por ahí, si me puede ayudar a leerlo. Amén. Juan 1:11 dijo, hermano. Ajá. 1:11:2. 1:11:2. Bueno, Juan 1:11 dice, a lo suyo vino y lo suyo no le recibieron. Amén, amén. Sí, sí. Ajá, entonces era lo que yo decía, ¿verdad? Que a veces el Señor viene y nos encuentra faltos de fe, y cuando el Señor venga, nosotros lo iremos a recibir con fe o incrédulamente. Vamos a seguir siendo incrédulos, ¿verdad? Entonces, en este tiempo tan complicado en el cual estamos viviendo, hay muchas personas incrédulas, ¿verdad? Pero también investigando en el tema, pero ¿qué significado tiene la incredulidad según el griego en la letra G570? Yo no mucho le atino todavía al griego y todos esos números, ¿verdad? Pero hice todo lo que pude. Entonces, en el griego G570, la falta de fe es infidelidad. Entonces, si nosotros no tenemos fe, vamos a ser infieles, tanto aquí en la tierra. Imaginémonos cuando el Señor venga, nos va a venir a encontrar siendo infieles, ¿verdad? Entonces, también averiguando en los diccionarios y leyendo el tema, también es decir que la incredulidad es poca seguridad y no tener esperanza. Entonces, si nosotros somos incrédulos, no vamos a tener esperanza. No vamos a tener como la convicción, ¿verdad?, de que el Señor venga. Y en estos tiempos tan complicados que se predican muchas doctrinas de que el reino aquí, el reino ahora y las cosas terrenales, claramente está que la fe nos ayuda para este tiempo acá en la tierra. Y muchas veces le pedimos al Señor, Señor, yo quiero un trabajo, o Señor, mira, yo necesito de un empleo, yo necesito comer, y está bien, nosotros se lo pedimos, pero ¿de qué medida es nuestra fe, verdad? Para poder pedirle al Señor, ¿de qué medida? O sea, si yo tengo poca fe, ¿será que al Señor le agrada? ¿Cómo le estoy pidiendo con poca fe? Entonces, yo también me ponía a pensar, ¿verdad? Que en estos tiempos hemos visto como muchos cristianos y en ocasiones nosotros mismos negamos nuestra fe porque el tiempo es complicado y nuestra fe ha ido menguando porque a veces queremos ver resultados. Ya ahorita en la noche oro y ya mañana quiero el milagro en la puerta, o ya mañana quiero que me estén llamando porque sí ya me salió el trabajo, porque ya mis hijos pues ya entraron a la universidad. Me pasaba con Cristel, me pasaba con mi hija mayor, que ella me decía, mami, estoy aplicando para la universidad. Y yo, sí, mija, por fe vas a entrar y por fe, pero por dentro de mí venía la duda, y si no pasa, el plan B, ¿verdad? Y si no pasa, voy a tener que gastar, ¿y de dónde voy a sacar para pagar, verdad? Ya entraba la incredulidad. Tal vez yo ni siquiera lo dije, pero solo con pensarlo entra la incredulidad. Solo con el hecho que nosotros digamos, voy a dejar currículum, pero si no me aceptan y si hay mejores, o sea, ya estamos pecando porque entra la duda en nuestra mente y en nuestro corazón. También leyendo decía, hay mucha confusión y mucha doctrina de hombres que solo hablan del liderazgo, solo hablan de llegar a ser millonarios. La fe
es cierto, nos bendice. Si nosotros tenemos fe, nos va a bendecir acá en la tierra. Pero no se trata solo de voy a tener fe porque voy a ser millonario y voy a alcanzar el éxito y voy a ser un buen líder. Definitivamente esa no es la doctrina que a nosotros nos han enseñado. Yo entendí que la fe no es solo para acá. Ahora entiendo que la fe es para esperar al Señor, porque como decía su palabra, que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Entonces solo un pequeño grupo va a entender que la fe es cierto, sirve acá, pero la fe nos va a catapultar para ver al Señor cara a cara. No solo acá en lo terrenal, no solo porque yo quiero ser un buen líder y un millonario, o quiero ser próspero, y que el Señor reprenda esa doctrina. Nosotros creemos que el Señor nos va a bendecir y nos va a prosperar, pero ese no tiene que ser el enfoque. El Señor, a través de la luz de su palabra, Él va a abrir nuestros ojos y nuestro entendimiento para poder discernir el tiempo. Tenemos que tener mucho cuidado también a quienes escuchamos, porque si nos juntamos con alguien que es incrédulo, nos va a pegar la incredulidad. Si nos juntamos con alguien que es negativo y que siempre está, ay, no, es que yo no puedo, y nosotros los escuchamos, a nosotros también se nos puede pegar eso. Dice su palabra que también que las malas amistades corrompen las buenas costumbres. Debemos de tener mucho cuidado también a quien escuchamos. También decía, nosotros debemos de buscar la verdad. Cristo viene por su iglesia y seremos arrebatados, y ese es el propósito de vivir en fe. Tenemos que llegar a la unidad de la fe y conocer la plenitud de Dios. En 2 Corintios 5:7, porque por fe andamos y no por vista. Esa era otra palabra que tocaba mi corazón, ¿verdad? Es que andamos por fe, hermanos. No es porque nosotros queramos ser vistos. Muchas veces nosotros, o yo que estoy en alabanza, tenemos que tener cuidado cuando entonamos un canto, no solo porque yo quiera ser vista allá arriba, sino que yo tengo que tener la fe que los cantos que voy a entonar van a tocar, van a mover un ambiente espiritual, no solo porque yo quiera ser vista. Y andamos por fe y no por vista, hermanos, no porque ya mañana, hoy oro y ya mañana va a haber el resultado. No, la fe lleva un proceso, la fe lleva un tiempo, pero es necesaria pedirle al Señor. Amén. También muchas veces los problemas hacen que nuestra fe mengue y lleguemos a la incredulidad. A veces los problemas son tan agobiantes o estresantes que nos volvemos tan negativos que pensamos que ya todo se acabó. Y entonces ahí es donde tiene que entrar nuestra fe. La fe es un arma poderosa para vencer la incredulidad. Yo estaba oyendo la prédica porque yo, al recibir el tema, ¿verdad? Yo me puse a investigar y encontré 2 temas, uno del apóstol Sergio y una de la diaconisa de damas. Y precisamente también hablaba de la incredulidad, ¿verdad? Entonces, ella decía que muchas veces los problemas hacen que nuestra fe retroceda y nosotros nos volvamos incrédulos, que nosotros ya no creamos en nada, ¿verdad? Pero que el Señor reprenda todo espíritu de confusión, que nosotros podamos ser esos olivos, ¿verdad? Que nosotros podamos permanecer, que no podamos ser desgajados, que a pesar de que las tormentas vengan, nuestra fe permanezca. Amén. Dice también, pero la fe es la esperanza, pero la fe, la esperanza y el amor tiene que reinar en nuestros corazones, pues vivimos por lo que creemos y no por vista. Amén. La incredulidad de Tomás. ¿Usted me dice cuánto tiempo? Ya nos pasamos 5. ¡Ay,
Y yo todavía Bueno, usted me dice, Muy bien. Gracias, hermana Yamelin, que Dios le bendiga. amén, amén, Oye, está dejando, qué bueno, mire, pero qué bueno verla así bien metida en el tema. Me gustó mucho. ay, hermano, perdón, me pasé, mire, pues me emocioné, es que me comí el tema, de verdad. Amén, amén. Gracias, hermana Yamelin, que Dios Gracias, hermano, por su tiempo, Dios les bendiga. amén. Bueno, veamos, pues vamos a entrar al tema de que vamos a ver el día de hoy. Y yo quisiera hablarles vamos a hablar sobre los 5 ministerios, pero yo quiero enfocarlo ah, para que podamos entender lo que el apóstol empezó a enseñar este día miércoles y continuó hoy con pastores. Vamos a tratar de ponerle atención un poquito para poder entender. Vamos a ver si él sigue conversando de lo mismo, pero es muy importante verlo. Mire, pues, él empezó hablando del final de la diáspora. Entonces, muchas veces nosotros ignoramos un poquito de la historia bíblica y pues es dentro de la historia bíblica, nosotros sí tenemos que saber cosas. Hay algunos seminarios teológicos en los cuales le ponen muchísima atención a esto, pero obviamente no es de esa manera, pero no deja de ser importante para entender algunas cosas que están escritas en la Biblia. Entonces, ¿qué es la diáspora o la deportación? El ejemplo más sencillo, o sea, donde se mira bien, históricamente es en Mateo 1:11, cuando nos está hablando, 11 y 12, de la genealogía del Señor Jesucristo. Llega a hablar del rey Josías, diciendo, Josías encontró a Jeconías y a sus hermanos, y a Jeconías durante la deportación a Babilonia. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel y Salatiel a Zorobabel. Entonces, aquí tenemos un término que usa el Nuevo Testamento, que es la deportación a Babilonia. Esto se llama la diáspora. Hay 2 diásporas para el pueblo de Israel. Ahora bien, la deportación a Babilonia y después de la deportación a Babilonia. Son 2 diásporas, pero está hablando específicamente de Judá y de la media tribu de Manasés que se quedó con Judá. Cuando se habla de la deportación a Babilonia, al pueblo de Israel, o sea, nosotros tenemos que entender que después de Salomón vino su hijo Roboam, y a partir de las decisiones que él tomó, Dios cumple con un castigo que le había dicho a Salomón porque él había apartado su corazón a causa de las mujeres y le dijo que el reino iba a ser dividido y que le iba a dejar por misericordia a David, iba a dejar un trono en Jerusalén, en Judá, en la tribu de Judá, y es la media tribu de Manasés. Entonces el pueblo de Israel se dividió en 2. El reino de Judá, los judíos, y el reino de las 10 y media tribus restantes, o 11 y media tribus restantes, que era el pueblo de Israel. A ambos, Dios los deportó hacia Babilonia. Primero fue a Jerusalén, a Judá, y después de esto fue al resto de Israel. A raíz de esto, se habla todavía actualmente de las 10 tribus perdidas de Israel, porque Israel, no Judá, sino Israel,
muchas de ellos no regresaron. Pero en cuanto a Judá, en cuanto a Jerusalén, ellos sí regresaron de la deportación de Babilonia. Jeconías era un rey sobre la tribu de Judá, y estos reyes, Salatiel y Zorobabel, eran de la tribu de Judá. Entonces, esta deportación duró 70 años. Gracias, mi amor. Toda esta tierra será desolación y horror, y estas naciones servirán al rey de Babilonia. ¿Cuánto? 70 años. Jeremías 25:11. Les está profetizando sobre lo que va a venir, sobre la deportación de Jerusalén, la deportación de los judíos a Babilonia. Aquí está otra vez, Daniel 9:2. En el año primero de su reinado, yo, Daniel, pude entender en los libros el número de años en que por la palabra del Señor que fue revelada al profeta Jeremías, debían cumplirse las desolaciones. Aquí no estamos hablando de la semana 70. Las desolaciones de Jerusalén, 70 años. Entonces, si nosotros nos vamos y hacemos una línea histórica acerca de la historia del pueblo de Israel. El pueblo de Israel en realidad empieza cuando está en Egipto, porque Abraham no era judío, pero tenía la promesa de que de sus lomos saldrían reyes, de que de sus lomos saldrían una multitud de naciones. ¿Okay? Entonces, Abraham, Isaac y Jacob se le conoce en la historia del pueblo de Israel como el tiempo de los patriarcas. El tiempo de los patriarcas, Abraham, Jacob e Isaac. Algunos incluyen a José. Ok, después del tiempo de los patriarcas, que termina con la muerte de Jacob, Jacob ya está en Egipto cuando muere, y pasan aproximadamente 435 años hasta que salen de Egipto. Parte de la historia. Salen de Egipto y pasan 40 años en el desierto. Después de eso, tardan 40 años en conquistar la tierra de Canaán. Y después de ello, ya que se terminó la conquista, empieza, después de que murió Josué, ¿ok? Empieza un tiempo en que empiezan a gobernar los jueces. Por aquí empiezan a gobernar los jueces, ¿ok? Al final de los jueces, y aquí faltaría, es el inicio de, tal vez no del reinado, sino de la influencia de los profetas, empezando con el profeta Samuel. Y los profetas, junto con los reyes, tienen parte del gobierno, ¿ok? Hasta que se llevan a la diáspora, al pueblo de Israel. La diáspora se lo llevan cautivo a Babilonia. Pasan 70 años y viene el fin de la diáspora, ¿ok? Después del fin de la diáspora pasa un tiempo en el cual Dios les sigue hablando, pero ellos, el pueblo de Dios, no hace caso. Y entonces Dios deja de hablarles por 400 años. El último profeta por medio del cual Dios le habló es el libro de Malaquías. Fue el último profeta por el cual Dios les habló a su pueblo. Después hubo un silencio de aproximadamente 400 años hasta que vino Juan el Bautista a anunciar al Señor Jesucristo, al Cordero de Dios. Y el Señor Jesucristo tiene un ministerio de aproximadamente 3 años y medio, es llevado a la gloria, desciende el Espíritu Santo, y en ese ínter, porque la iglesia nació del costado del Señor Jesucristo, entonces en ese ínter nace la iglesia, se da a luz a la iglesia. Muy bien. Entonces, la Biblia dice que todo lo que le pasó
al pueblo de Israel es figura, es una enseñanza para nosotros, su iglesia. ¿Ok? Muy bien. Entonces, aquí está la diáspora y aquí está el fin de la diáspora y aquí está la iglesia. Muy bien. Lo que le pasó a Abraham es figura de lo que le va a pasar a la iglesia, de las promesas, lo que le pasó a Isaac, a Jacob, lo que pasó en Egipto. Todo esto tiene una enseñanza, mucho de ello es una profecía de lo que habría de venir con la venida del Señor Jesucristo y con lo que le iba a pasar a la iglesia. Por ejemplo, cuando Abraham le manda a buscar esposa a Isaac, por medio de su siervo Eleazar, ¿ok? Esto es figura, Abraham es el padre, Eleazar es el Espíritu Santo que le va a buscar esposa, la iglesia, a quien a Isaac, que es figura del Espíritu Santo. Vemos a José, es figura del Señor Jesucristo, pero también hay profecía acerca de los 7 años de vacas flacas, que es la tribulación y la gran tribulación. Y así cada uno de estos encontramos figura, una sombra, para que la iglesia aprenda y no vuelva a cometer los mismos errores. De esa manera, tanto la diáspora como el fin de la diáspora es una profecía, es un espejo, es una parábola muy grande de lo que le iba a pasar a la iglesia. Entonces, cuando nosotros vemos, fíjese bien, a la iglesia, aquí ya me pasé de la historia de Israel, de aquí para acá, ¿ok? La venida del Señor Jesucristo, y aquí empieza la historia de la iglesia. No termina la historia del pueblo de Dios, pero es preponderante el papel de la iglesia como pueblo de Dios. Ahora bien, cuando nosotros vemos qué le pasó a la iglesia, ¿okay? Nosotros tenemos lo que se conoce como la iglesia primitiva, ¿ok? O la primera casa. Entonces, la iglesia primitiva tardó más o menos entre 200 y 300 años antes de que fuera babilonizada, antes de que las costumbres de Babilonia pues se mezclaran y fuera llevada la iglesia cautiva. ¿A qué? A Babilonia. Estamos hablando de la iglesia imperial, estamos hablando de todos los simbolismos que ellos tienen, que son cultos babilónicos. Por ejemplo, usted ha de saber que la tiara que se pone el Papa, que es como su sombrerito así trianguladito, cuando se mira de lado, tiene la forma de un pez, y ese es el símbolo del dios Dagón. Dagón. Por ejemplo, cuando sacan ellos lo que le dicen el Santísimo, ellos ponen una hostia que se supone que representa el cuerpo de Cristo. Ellos dicen que ahí está, que ahí se sustanciación, y ahí está el cuerpo, pero lo meten entre una urna que tiene forma de sol. Eso se llama mitraísmo, eso es un culto al sol. Volvieron a meter las imágenes, volvieron a poner una diosa. Entonces la iglesia se babilonizó, y la babilonización de la iglesia tuvo su fin. O sea, la iglesia fue llevada a una diáspora en Babilonia, así como el pueblo o sea, los judíos fueron llevados a una diáspora a Babilonia. Entonces la iglesia, el pensamiento, la enseñanza, la doctrina, fue capturada por Babilonia y fue mezclada con sus costumbres. Y así como en el tiempo de Nabucodonosor y Daniel, que les cambiaban el nombre. ¿Para qué?
para tratar de borrar su cultura. Comían de la mesa del rey, tenían que aprender el lenguaje babilónico. Lo que querían era una transculturización para poderlos conquistar totalmente. Entonces, si bien no hubo que agarraron a la iglesia y se la llevaron a la fuerza, sí hubo una captura del pensamiento, de la doctrina, y se babilonizó la iglesia, aproximadamente en el año 300 con Constantino. Y entonces de ahí para adelante se empezó a promulgar, aunque ahí hubo un par de papas que influenciaron en algunos reyes de la época para que se diera esto, pero el principal artífice de esto fue Constantino. Muy bien. Entonces empezó a pasar el tiempo y la iglesia estaba babilonizada. ¿Hasta cuándo? Hasta el año 1500, el año de la Reforma, cuando Dios levantó a Martín Lutero y Martín Lutero se dio cuenta de esto y entonces empezó la Reforma. Entonces la iglesia tuvo una diáspora a Babilonia, una babilonización, ¿ok? Y esta diáspora empezó su fin en el año 1500 de nuestra era. Muy bien. Ahora, algo interesante. Cuando nosotros vemos la historia del fin de la diáspora, aunque hay algunos profetas, algunos del principio y algunos del final de la diáspora en la Biblia, los libros que nos hablan acerca de lo que sucedió al finalizar la diáspora son los libros de Esdras y el libro de Nehemías, ¿ok? El libro de Esdras y Nehemías nos habla acerca del fin de la diáspora. Y cuando nosotros vemos estos relatos, cuando el primero que llega es Esdras, lo primero que restaura Esdras es el altar. Después de esto se restaura el templo. Y ya que están restaurado el templo, se restauran los muros de la ciudad. Ok, muy bien. Entonces, vayamos ahora a qué pasó en el fin de la diáspora de la iglesia. Primero, empezaron los luteranos, se rescató la salvación por gracia. Y aquí empezó esto. Pero los luteranos se quedaron con muchas costumbres de la iglesia imperial. Los luteranos a la fecha bautizan por aspersión, o sea, solo le mojan la cabeza a la gente. No fue sino hasta unos 100 y algo años después de Lutero que vino una corriente que se llamaban los bautistas. Y estos ya bautizaban por inmersión. Irónicamente, los luteranos acusaron de herejes a los bautistas y los empezaron a perseguir y los mataban. Ok. Muy bien. Después de esto vinieron lo que se llamaban los anabautistas, que también los luteranos los persiguieron. Pasó el tiempo y no fue sino hasta el siglo pasado, principios del siglo pasado, cuando vino un movimiento en Estados Unidos donde se derramó el Espíritu Santo y empezaron a ver manifestaciones del bautismo con el Espíritu Santo, ¿ok? Y nacieron los primeros pentecostales, les decían los cuáqueros. ¿Por qué? Porque temblaban. De ahí es la imagen de avena cuáquer. Usted mira al señor blanquito ahí con su pelo blanco y su sombrero. Así se vestían los cuáqueros, los pentecostales de aquel tiempo. Y empezó el tiempo del pentecostalismo. Entonces, se recuperó la salvación por gracia. Se recuperó el bautismo. Se recuperó el bautismo por el Espíritu Santo. Pero no fue sino hasta mediados o
tal vez años 30, 40. Esto fue más o menos en los 20 y algo, que se empezaron a restaurar los ministerios, los 5 ministerios que están en Efesios 4. Entonces, lo primero que se restauró en el libro de Esdras fue el altar, correspondiente a estos. Después de esto, el templo, correspondiente a todo esto. Y por último, se restauraron los muros, correspondiente a la restauración de los 5 ministerios. Muy bien. Ahora bien, vamos a ver qué se me hizo. Estoy buscando una diapositiva. Deme un segundito. Ahorita la encuentro. Aquí estás. Entonces, la Biblia dice que el Señor, cuando ascendió más allá de los cielos, dio dones a los hombres. Entonces esa palabra dio dones a los hombres, que está en el 4:11, si no estoy mal, o 4:11 está. Perdón, 4:8 está. Dice que dio dones a los hombres, dio domas, ahí dice que dio domas, es una palabra que se dice domas, es una especie de regalo, es un don, domas. El Hijo dio domas. Cuando nosotros vemos en 1 Corintios 12:6, dice que muchas son diversas operaciones, pero Dios, está hablando del Padre, es el único. Entonces, ahí está hablando de una palabra que se dice energemas. Y por último, cuando nosotros nos vamos a 1 Corintios 12:4, encontramos los dones del Espíritu Santo, carismas. Cuando nosotros interpretamos la palabra don, que es una palabra del lenguaje, de nuestro, y le damos el significado que tiene, quiere decir un regalo. Entonces hay regalos del Padre, operaciones del Padre, son milagros, se llaman energemas. Y obviamente fueron más evidentes en el Antiguo Pacto, entendiendo que los 4 evangelios son parte del Antiguo Pacto, porque la Biblia dice que el pacto, el testamento, entra en vigor hasta que muere el testador. Entonces, solo voy a tomar algo para. Entonces, a partir del Espíritu, en el tiempo, viene el Hijo y asciende. Y entonces Él da domas. Domas son los 5 ministerios. Y la venida del Espíritu Santo trae los carismas, los dones del Espíritu Santo, que están en 1 Corintios 12. Entonces, estos domas, estos hombres, Efesios 4:13, antes de eso, ¿quiénes dice que son? Apóstoles, evangelistas, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, 5 ministerios. Fueron dejados, fíjese cómo dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y al conocimiento pleno del Hijo de Dios. Esto no ha sucedido aún, mucho menos a la condición de un hombre maduro, que eso es el último Adán aquí en la tierra. Este es Jesús. A la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esto es el Señor Jesucristo glorificado. Entonces, hasta que todos no lleguemos a esto, van a estar vigentes los 5 ministerios, porque es lo que dice el apóstol Pablo, hasta que todos lleguemos. Ok. Es por eso que los ministerios van a estar vigentes y van a estar trabajando durante la tribulación y la gran tribulación para poder ministrar a los que ahí se queden. La mujer es llevada al desierto y es protegida
por las águilas del gran águila. Pero cuando habla de las alas del gran águila, esa palabra alas, cuando uno mira el valor numérico, es idéntico al valor numérico de la palabra huíos, que quiere decir hombre maduro. Entonces, los que hayan dado la talla, hayan sido arrebatados, ministros, van a tener que regresar a ministrar a la iglesia durante la tribulación y la gran tribulación para poderlos ayudar a que laven sus ropas en la sangre del Cordero. Entonces, hasta que todo eso finalice, los 5 ministerios están en operaciones, están trabajando. Muy bien. Ahora bien, cuando nosotros vemos en la Biblia, hay diferentes elementos que se repiten 5 veces. Por ejemplo, nosotros encontramos acostada en toda la Biblia 5 tipos de copas. No que en la Biblia solamente 5 veces diga copa, no, sino hay 5 palabras para 5 tipos diferentes de copas. Hay 5 mesas. El Señor Jesucristo se subió en 5 barcas. Están relatadas 5 barcas. Cuando uno mira en la Biblia, hay 5 mantos que son muy claros. Entonces, cada vez que en la Biblia nos habla del 5, nos habla de 2 cosas, de la gracia de Dios y de los 5 ministerios. Por ejemplo, cuando Booz le dice a Ruth que ella se ha venido a refugiar bajo las alas del Dios de Israel, que no es que Dios tenga alas, está reflejando que Dios cubre y protege con cosas semejantes como lo hacen las águilas. Entonces, nosotros vemos en la Biblia que hay 5 tipos de alas descritos así, 5 tipos de alas en la Biblia. Están las alas del águila. Cuando Dios le dice al pueblo de Israel, es uno de los versículos, que Él lo llevó sobre alas de águila cuando lo sacó de Egipto. Están las alas de la gallina. Y esto es cuando el Señor Jesús le dice: ¿cuántas veces no quise cobijaros como la gallina cubre a sus polluelos bajo sus alas, mas vos no quisisteis? Ese es el ministerio profético. El águila es ministerio apostólico. La paloma. Cuando nosotros vemos cómo David describe la paloma, en una oportunidad dice que sus alas son con adornos de plata. Ese es el evangelista, porque la plata es la redención, es la salvación. La cigüeña, eso está en Job, habla de las alas de amor que cubren. Ese es el pastor. Y por último, en el libro de Job también está el halcón. Pero cuando uno mira esa palabra halcón en la Biblia, un significado con el cual lo traducen en otros versículos es maestro. Entonces, hay 5 alas que representan los 5 ministerios. Muy bien. Ahora bien, cuando nosotros vamos a la Biblia, al libro de Nehemías y Esdras, nosotros vemos que lo último que se reconstruyó fueron los muros. La última verdad que recuperó la iglesia fue la restauración de los 5 ministerios. Y estamos en el tiempo final. Entonces, esto está ligado, esto es una sombra. Lo último que se restauró fueron los 5 ministerios. Fácil hablar de pastores, casi todos los aceptan. Hablar de evangelistas, pues el auge de los evangelistas como tal fue a partir de los años 50, 60,
cuando se empezaron a hacer campañas masivas, no solo en América, sino en Europa, y habían evangelistas poderosos. Después de esto, el otro ministerio que se ha ido recuperando es el ministerio profético. La gente siempre ha querido hacer que lo profético, aunque ya cuesta un poquito, y hay muchas doctrinas de iglesias que no reconocen a los 5 ministerios, que ya ellos no tienen pastores evangelistas, no. Ellos tienen superintendentes, ellos tienen encargados de, ellos tienen, algunas les dicen a sus pastores, les dicen ancianos, no les dicen pastores, pero no han reconocido los 5 ministerios. Y esto es lo que Dios está restaurando a partir de los años 70, 80, principalmente el ministerio apostólico. Ok, muy bien. Entonces el Señor vino y restauró el ministerio apostólico. Solo déjenme ver si tengo dónde ver la hora para no pasarme. 20:21. Tengo 10 minutitos. Muy bien. Ok, muy bien. Ahora bien, cuando hablamos de los muros y nos vamos al libro de Esdras, Esdras habla de 5 torres. Los muros tenían más torres, pero en el libro de Esdras habla de 5 torres y estamos hablando que el libro de Esdras es el final de la diáspora. Nosotros estamos hablando de el final de la iglesia, el final de su diáspora, cuando vaya a regresar al Padre. Entonces, lo último que se restauraron fueron los muros. Y en los muros habían, Esdras menciona, hay más torres, pero Esdras menciona solo 5 torres. Y la palabra que se usa ahí para decir torre es la palabra migdal, que es la H4026 del hebreo, las 5 torres. Ok, lo último que de la restauración, siendo el final de la diáspora. Ok, ahora bien, Nehemías 3:1, fíjese bien. Entonces, el sumo sacerdote Eliasib se levantó con sus hermanos y los sacerdotes edificaron la puerta de las ovejas y la consagraron y asentaron sus hojas. Consagraron la muralla hasta la torre de los 100, la migdal, aquí si usted busca dice migdal de los 100, y hasta la torre, la migdal de Haneel. Ok, 2 torres de las 5 que están descritas en el libro de Nehemías. Nehemías 3:1. Entonces el sumo sacerdote Eliasib se levantó con sus hermanos los sacerdotes y edificaron la puerta de las ovejas y consagraron y asentaron sus hojas. Perdón, ese se lo estoy repitiendo, ¿no? El siguiente es Nehemías 3:11. Ya llevamos 2. Malaquías, hijo de Arim, y Asub, hijo de Fahat, Moab, repararon otra sección y la torre de los hornos o la torre de las luces. Entonces ya tenemos la torre de los 100, ya tenemos la torre de Haneel, ya tenemos la torre de los hornos o las luces, 3 torres. Muy bien. Después nos vamos a Nehemías 3:25. Palal, hijo de Usai, enfrente de la esquina, y la torre alta, 4 torres, la torre de los 100, la torre de Haneel, la que vimos anteriormente, esta se me escapa, ¿ven? La torre de los hornos o de las luces, y ahora la torre alta. Ya llevamos 4 torres. Y por último, en Nehemías 8:4, y Esdras el escriba estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello, y junto a él estaban Matatías, Semán, Anías, Urías, Hilcías, los 13 que hay con él. Pero esta palabra púlpito, si usted se va y busca la palabra que dice
que se tradujeron púlpito, esa palabra es la palabra migdal. Esa es la quinta torre. ¿Ok? La palabra migdal. Ahora bien, nosotros venimos y la torre de los 100 es la torre del evangelista. ¿Por qué? Porque en el Nuevo Testamento el Señor Jesucristo habla que había un hombre que tenía ¿cuántas ovejas? 100 ovejas. Y una se perdió. Y dejó a las 99 en el aprisco y fue a buscar a la una. Hasta un corito viejito hay de eso. Entonces la torre de los 100 me tipifica a los evangelistas. Ok. La torre de Haneleel tipifica a los pastores. La torre de los hornos o de las luces es figura de los profetas. La torre alta es figura de los apóstoles, no porque ellos sean más, sino porque usualmente las torres altas que estaban a la par de la casa de los reyes estaban en el centro de las ciudades. ¿Por qué? Porque era un punto de referencia. Entonces, actualmente, desde que vino el Señor, desde que partió el Señor Jesucristo, los apóstoles han sido el punto de referencia, han sido los que Dios les da la doctrina, les revela la doctrina para que ellos puedan darle a la gente. Son un punto de referencia. Entonces, ellos son, o sea, la torre alta representa a los ministerios apostólicos. Y la torre de madera, cuando uno mira, dice que, yo voy a regresar a donde está esto. Y Esdras el escriba, ¿ok? Y Esdras el maestro estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello. ¿Y qué hacía Esdras el escriba? ¿Qué hacían los escribas en aquel tiempo? Enseñaban, leían la palabra y explicaban la palabra. En aquel tiempo no todos sabían leer y escribir. Es por eso que los escribas les leían a ellos la palabra para que la pudieran escuchar y entonces el pueblo pudiese beneficiarse de lo que estaba escrito en los libros. No como la Iglesia Católica, que durante muchos años, muchísimos años, pero muchísimos años, ellos leían y hacían sus misas en latín. No fue si hasta más o menos 1966 que el papa de ellos, Pablo VI, dijo que había que hacer las misas en lengua vernácula. O sea que usted llegaba ahí y le leían el Evangelio de San Juan, pero se lo leían en latín. O sea que usted no entendía nada. Le cerraban la puerta del conocimiento a las personas. En los monasterios no podían haber Biblias. Había una Biblia y estaban las recámaras donde dormían la gente que vivía en los conventos, los monjes, los sacerdotes. Y entre todas era circular las habitaciones y en medio había una columna y allí estaba atada con una cadena la Biblia. El que quería leerla tenía que ir ahí a leer la Biblia. Y al que iba muchas veces a leer la Biblia, le echaban el ojo y era peligroso. Entonces cerraron el conocimiento. Ok. Entonces, nosotros tenemos que entender la importancia de los 5 ministerios para este tiempo. Los 5 ministerios son los que van a ayudar a que la iglesia termine su diáspora. ¿Cuándo? Cuando sea llevada en el arrebatamiento. Parte de la iglesia va a terminar su diáspora cuando regrese de la tribulación y la gran tribulación. Pero ya no llega en calidad de novia.
Entonces, nosotros tenemos que entender. Y miren, todos los ministerios tienen la misma importancia. Todos tienen la misma importancia. Ok. En estos últimos tiempos, la Biblia homologa, se dice, o sea, pone casi por igual a los profetas y a los maestros, porque el apóstol Pedro es el que dice, así como en el principio se levantaron falsos profetas, así ahora se levantarán falsos maestros. Ok, pero cuando uno va a ver qué eran lo que hacían los falsos profetas, y uno va al libro de Deuteronomio y empieza diciendo, si viene un soñador de sueños, y el sueño que tuvo y se los dijo a todos, se cumple. Ok, si no se cumple, es un falso soñador de sueños. Hay que matarlo. Y después dice que si alguno se levanta como profeta y lo que profetiza no se cumple, no es profeta. Hay que matarlo. Pero si se cumple, ya tanto del soñador de sueños como del profeta, entonces hay que ver hacia dónde lleva el sueño y hacia dónde lleva la profecía. Porque si lleva a otros dioses, les dice que vosotros nunca conocisteis, el tal es falso. Entonces, en esta época se van a levantar falsos maestros que van a llevar al pueblo a otros dioses. Entonces, es importantísimo. El escriba, el maestro real, tiene funciones y tiene señales. En el libro de Zacarías, capítulo 9, cuando se habla de que Dios llama a aquellos que van a destruir el templo y los que están en los atrios, antes de que venga la destrucción, él llama un escriba, un maestro, que va a poner la tau en la frente de los que se gimen por las abominaciones que se ven ahí, y a ellos no los va a alcanzar la destrucción porque tuvieron una tau. Después de que les ponen la tau, mandan a los 7 destructores y hacen el trabajo para el cual Dios los envió. Entonces, los maestros señalan la frente, pero si es un mal maestro, no la va a señalar con la señal que Dios quiere que la señale, sino va a poner una señal que no es la de Dios. Y ahí tenemos que tener cuidado, porque el otro que sella las frentes es el anticristo con el 666. Entonces tenemos que tener muchísimo cuidado. Mire, nosotros tenemos que tener mucho cuidado del tiempo que estamos viviendo. Yo el domingo le comenté en uno de los servicios y hasta me molestó mi hermano después que platicó conmigo cuando le hablé de lo que estaban diciendo de aquellos 2 científicos que trabajaban para la NASA, el otro para la CIA, que estaban haciendo ver que estas entidades extraterrestres son capaces de influir en el pensamiento de las personas y las masas. Eso es terrible. ¿Por qué? Porque van a decir todas esas religiones, todas, ¿ok? Es un invento de los marcianos y todo lo creen porque ellos los han influenciado. Y eso va a ser terrible para aquellos que no estén enseñados. Ahorita anda una noticia circulando en las redes que se encontró una nueva versión del Evangelio de Bernabé, donde ahí aseguran, el que le escribió, 3 cosas básicas: que el Señor Jesús no murió en la cruz, sino que fue llevado al cielo; que el que murió en la cruz fue Judas; y tercero, que el apóstol Pablo era un hereje. Este manuscrito
se hizo más o menos en el año 500. Ahí están metidos los gnósticos, allá me tomo otras cosas. Pero quien los tienen en su poder es la Iglesia Católica. Entonces, ya muchos están diciendo que lo que ahí dice va a hacer tambalear la fe de muchos. Porque entonces van a decir, bueno, ¿y a quién le creemos entonces? Pero hay argumentos, aún argumentos de tiempo históricos que desacreditan este tipo de hallazgos y de lo que dicen. Entonces tenemos que tener cuidado, tenemos que estar bien enseñados. Viene un tiempo de confusión, para lo cual necesitamos que el Espíritu Santo nos ayude, que el Espíritu Santo nos explique la palabra, que use a sus ministros, tanto a los apóstoles como a los profetas, como a los evangelistas, a los pastores y maestros, para que el pueblo esté protegido. Viene una época de confusión. Y ahorita, si usted se da cuenta, en Nicaragua, fíjese mire lo que ha estado predicando el apóstol, acerca que los príncipes los reyes de la tierra y los príncipes se van a juntar para decir, rompamos sus coyundas, echemos de nosotros sus ligaduras, quitémonos su yugo. Ok. Y ahorita, esta semana fue noticia en Nicaragua. Nicaragua tiene una persecución política contra la Iglesia Católica, pero Daniel Ortega promulgó un decreto presidencial donde declara a Nicaragua libre de Dios. Así de hijo del diablo es. Obviamente, viendo los acontecimientos que se están girando y que ahí tienen metidos a los chinos, a los rusos, los chinos van a estar haciendo una presión terrible para poder impulsar sus doctrinas. Todo esto es comunismo, ¿ok? Entonces, hoy las noticias están quemando iglesias católicas, están destruyendo imágenes. El problema es que la Iglesia Católica es la punta del iceberg. Después no van a dejar que se reúnan los cristianos evangélicos. Pero está hablando que estamos a 16 horas en carro. No, a 24 horas en carro. Allí. Entonces tenemos que ver que el anticristo se opone a todo lo que se llama Dios y recibe culto. Entonces tenemos que ver que esto está creciendo y va a crecer. Las leyes que tratan de quitarse de encima las leyes de Dios. Hoy o ayer en Nueva York se promulgó una ley, ya es oficial, que los niños allá cuando nacen, si el papá quiere poner lo que no tiene sexo X o género X, para protegerlo de la alienación de hombre y mujer, puede hacerlo. Entonces, lo que nosotros estamos viendo, ya cada vez esto va a ir para arriba. Y tenemos que estar preparados, porque cuando el Señor dice, he aquí las cosas que pasarán pronto, esa palabra pronto se traduce literalmente, he aquí las cosas que pasarán de repente. O sea que un día nos vamos a levantar y nos van a decir, no se pueden reunir en las iglesias. Va a empezar una persecución antes de irnos. Porque la mujer que está en el cielo dando a luz es la iglesia, que va a dar a luz a los arrebatados, está con dolores de parto, sufre dolores de parto. Y esa palabra dolores es una palabra en el griego que se dice basanizo.
que es una palabra, que significa, es una piedra caliza que sirve para probar la pureza del oro y la plata. Entonces, obviamente, antes de irnos, nos van a probar. Antes de subir al Vimán, nos van a apretar con la única intención de que soltemos lo último que nos queda y que cuando lleguemos al Vimán, ya nos sea más fácil decir amén. Amén y amén. Muy bien. A ver, hermana Noemí, levantaste la mano. Noemí Alvarado. Ah, fue sin querer, no hay pena. Ok. Muy bien. ¿Alguien más se me marcó? No hay pena, hermana. Hermano Luis o hermana Terry. Buenas noches, pastor, Dios les bendiga. Amén. Solo para contarle que, por ejemplo, aquí en Guatemala el día de hoy está en discusión la ley de la cibernética, donde nos quieren quitar el derecho a la libre expresión, si lo ve desde ese punto de vista, ¿ves? Argumentando ellos de que por ejemplo, que quieren hacer volver la moral con leyes. O sea, ellos van a decir que sí es permitido y que no, según la ley, o sea, que es moral para ellos. Solo uniéndolo con lo que usted estaba diciendo ahí, pues, porque, o sea, que nosotros en realidad no, de repente sí va a ser así como usted dice, una ley en la que ya no nos vamos a poder reunir, o sea, ese es el tiempo que sí estamos viviendo, y nos agarra así de sorpresa porque esas noticias no las pasan. Es muy poco, tiene que investigar uno para ver de qué se trata lo que quieren ellos legislar, de qué se trata lo que quieren ellos aprobar. Sí, pero sin ir, mire pues, sin ir más lejos. Gracias, mi amor. Sin ir más lejos, se vino la pandemia. Eso fue un miércoles. El viernes ya nadie se podía ir a una iglesia, por ley, ya nadie. Se cerró todo. Con lo que dice el hermano Luis, esta ley es peligrosa. Porque, miren, todo esto viene a raíz de la detención de este señor periodista, me reservo el nombre, porque él se atrevió a señalar directamente a los pecados del presidente. Ok, muy bien. Entonces lo llevaron a la cárcel, le encontraron un pelo en la sopa y de ahí se agarraron y ahí está. Ahora bien, ¿qué pasa si lo declaran inocente? Si lo declaran inocente, pues queda un precedente legal donde la gente puede decir no. Entonces vienen nuestros políticos y se adelantan. Y la ley parece sencilla, porque la ley dice que todo aquel que haga un meme, una caricatura, para desprestigiar a un político, multa y cárcel. Eso quiere decir que Fo ya se fregó, ya no podría sacar sus caricaturas. Pero eso va contra la libre expresión del pensamiento. Si ellos pasan esa ley, se va a armar. Aquí no se van a dejar, no se van a ir a las armas, pero legalmente esto va a ser ahora. Si no hacen nada si la aprueban y no la impugnan, entonces después esto da pie. Hay una ley, hay un precedente, y este no hizo una caricatura, pero desde el púlpito se echó un chiste del presidente. Vamos a traerlo porque hay un precedente. Entonces ya no vamos a poder hacer chistes de los presidentes. Y tan alegre que ha sido siempre. No, hay que orar por los presidentes, no hay que hacer chistes de los presidentes, hay que orar por los presidentes. Entonces, estamos viendo, y no vaya a creer que esto se les ocurrió solo a ellos porque son corruptos o no quieren, porque entre risa y risa,
La verdad se asoma, ¿verdad? Entonces, esto está impulsado por el gobierno de Biden. Por ellos está impulsado. Entonces, ahí va a haber, ojalá no. Porque si sí, cada vez se ve más cercano el gobierno del anticristo. Ya nos tenemos que haber ido, primero Dios. Amén. Hermana Anita, levantaste la mano y después el hermano Sabino. Amén, pastor. Fíjese que tengo dos preguntas. Mi primera pregunta es, usted mencionó acerca de los ministros que sí dieron la talla, que van a bajar, a ayudar a los de la gran tribulación, ¿verdad? Mi pregunta es, si son todos los ministros, por ejemplo, o de los que dan la talla, ¿son algunos o todos los que dan la talla? No, mira pues, los ministros se van a dividir en dos. Ujú, Los ministros que dan la talla y los ministros que no dan la talla. ujú. Así que oren por mí, por favor, también. Ay, sí, amén. En nombre de Jesús. Los que dan la talla se van a ir a presentar a la novia. Tienen que estar allá, Ujú, porque ellos presentan a la novia. Son los amigos del novio. ¿Ok? ujú. Entonces ella la presentan y la dejan en la boda. Yo creo que la presentan, se casan y empiezan, o es parte ya de los 7 días de fiesta. Ujú, Entonces la presentan, se casan y ellos se bajan. ¿A qué? Ayudar a la mujer, que es la iglesia, los que no dieron la talla. ujú, Pero los ministros que no dieron la talla, ellos, todos subimos al Bimá de Cristo, porque el arrebatamiento es del Bimá para arriba. Si no ujú, dieron la talla, tienen que bajar con la iglesia, con la mujer. Y obviamente tienen que tener una función, porque son ministros. Tienen que venir a limpiar sus vestiduras y agarrar onda. Obviamente dentro de todos estos que no dieron la talla, va a haber gente que va a apostatar y que se va a dejar marcar. Esperemos que ya habiendo visto el Señor y todo, no se dejen, ¿verdad? Pero entonces bajan esos ministros, pero ellos vienen a ser purificados. Entonces ellos necesitan de los ministros que sí dieron la talla, que van a bajar a ministrar. Necesitan de ellos para ellos poder ser ayudados para poderse limpiar. ujú. Amén. Y pastor, dentro de estos ministros, como también he conocido que dentro del ministerio hay pastoras, ¿del ministerio bajarían también mujeres o solo serían Sí, hombres? si son ministros primarios, son ministros Ujú, primarios. Como ministerio primario hay pastoras, hay ujú. profetas, hay evangelistas y maestros. Ajá. No hay apóstolas. No, no. No hay. La mujer puede, o sea, puede ser ministro primario en estos 4 o Ajá. puede tener una unción sin ser ministro primario, una especie de obrero con una unción magistral o apostólica, pero unción. Ujú, Y sí, ellas pueden ejercer estos 4 ministerios primarios, menos el apostólico, porque el apostólico tiene que ejercer autoridad, tiene que ser cabeza cabeza. sobre cabezas varones. Ah, Entonces, el orden, la mujer no puede ser cabeza de un varón ujú, en estos ámbitos. Puede ser pastora, eso sí, pero idealmente la pastora tiene que tener una cobertura apostólica. ujú. Amén. De acuerdo, sí. Y la otra, hoy me piqué. Este, ¿qué pasaría o qué va a pasar, pastor, con las iglesias o denominaciones, como le dicen, que no creen en los apóstoles y en los profetas? Porque, por ejemplo, en mi caso, yo venía de una iglesia donde no creían en los apóstoles, en los profetas, y pues ellos defienden así a capa y espada de que los apóstoles fueron, el último fue Pablo y el último profeta fue Juan, ¿verdad? Y entonces, ¿qué va a pasar con ellos?
Ok, mira pues, para ser arrebatado se necesitan de varias cosas. Ujú. Se necesita el bautismo con el Espíritu Santo. Se necesita del bautismo en agua. Se necesita de la Santa Cena. Ujú. Se necesitan de los 5 ministerios. Ujú. Estas iglesias, muy probablemente, muchos de ellos han tenido aún revelación y han entendido que existen, pero se quedaron en una estructura y esa estructura es la que los mantiene, esa estructura es la que les da su salario, etcétera. Entonces, no se atreven a salir de esa estructura, a pesar de que saben y conocen. Entonces, les va a ser demandado. Obviamente, ellos no se van a ir como novia. No. No. Y Yo la llevaría al Bima. al Vimá. Ajá. Y van a regresar. ¿A qué? A que los 5 ministerios los lleven a la unidad de la fe, porque entonces ahí van a creer. Ok, nos toca a nosotros también. Ok, Sí. al conocimiento pleno del Hijo de Dios y a las otras cosas. Entonces, sí, corren un grave riesgo ellos y a los que ellos enseñan y cubren. Ay, qué triste. Sí, hombre, hay que orar mucho para que Dios les dé revelación. Está bien, pastor, muchísimas Y gracias. que a nosotros nos dé consagración y santidad. Sí, que el Señor nos Amén. Hermano Sabino, ¿tienes levantada tu mano? Buenas noches, papá. Sí. Buenas noches, hermanos. Dios los bendiga. Papá, solo una pregunta. Solo estaba yo viendo el orden donde usted puso las torres. Me entró dudas sobre el orden. Es que puse el orden conforme van apareciendo en el libro de Esdras. Pero el orden es un orden. Hay otro versículo que dice primero, protón, apóstoles. Esa palabra protón quiere decir primero en dignidad, primero en tiempo. Entonces, primero apóstoles, después profetas, después dice esa versión, pero ya no habla, solo primero apóstoles, profetas, no esa versión, sino ese versículo, y después generaliza los demás ministerios. Pero yo te las puse en ese orden porque así aparecen en el libro de Esdras. Y la finalidad es que cuando se fueron restaurando más o menos en ese orden. Ya, es que, déjeme ver. Es que estaba yo viendo, ¿va? En esto pues me entró duda, porque como yo lo iba apuntando a lo que usted me está diciendo, ¿va? Y está enseñando. Entonces, y me quedé aquí en Efesios 8, ¿va? ¿En Efesios qué? 4. A ver, 11, porque es en Efesios 11, donde él tira el 4. orden. Ajá. 4, 11. Entonces, y vine y me puse aquí a numerar qué orden llevaba, ¿va? Entonces, Sí. me entró duda sobre el orden. Ese es el orden jerárquico, pero el orden en que aparecen en el libro de Esdras es un orden primero restauraron la puerta de las 100 ovejas, después la de Hananael, después la de las torres, después la torre más alta y por último está el Migdal, el púlpito de Esdras, pero en ese orden fueron. Ahora, cuando vamos a la iglesia en el último tiempo, ¿ok? Pastores siempre han aceptado. El primero era los 100. Evangelistas, pues siempre se ha dicho, eso no tienen problemas. Maestros, más o menos ahí van, pero cuando es el ministerio profético y el ministerio apostólico, contra ese siempre han batallado. Entonces, sí tenemos que ver. Y Pablo no fue el último apóstol. Timoteo era apóstol. Ahí está claro en que nos han enseñado ampliamente sobre eso. Entonces,
tenemos que ver, por eso es el orden de aparecimiento en el libro. Empiezan en Esdras 3.1, ahí hay 2, 3.11, 3.25 y 20, hasta el 27, 26 y 27. Y por último, el del maestro aparece en Esdras 8.4. Entonces, es que, como digo, también estaba estudiando al apóstol Álvaro, ¿no? Y él habló sobre eso. Y dijo que el de maestro supuestamente es Nehemías, que es del Espíritu Santo. Ok, es que Nehemías es figura del Espíritu Santo. Ajá. Entonces, el Esdras es prototipo del magisterio, del ministerio magistral, ¿ya? Y habló el apóstol que él ponía su púlpito en un lugar que se llama la Puerta de las Aguas. Entonces, él enseñó que el maestro siempre tiene que tener el agua del Espíritu Santo para enseñar por medio de esto. El maestro tiene que transformar el agua en vino. ¿Por qué decimos esto, que esto es señal del maestro? Porque cuando llegó Nicodemo le dijo al Señor Jesús en el capítulo 4, sabemos que eres un maestro venido del cielo por las obras que haces. Y el único milagro que había hecho era a ese momento transformar en las bodas de Canaán el agua en vino. Entonces el maestro transforma la palabra, el logos, porque el agua también es figura de la palabra, en palabra rema, en una palabra que de las personas. Amén. Amén. Solo una última cosita. Cuando él preguntó que cuáles eran las señales para ver los verdaderos dones que dejó hacia los hombres, solo se me quedó uno en la mente, dando vuelta, ¿verdad? ¿Y cuál es la señal que tiene que dar un pastor para ver si es verdaderamente de Dios? Que su vida da por las ovejas, una de las señales. Es así digo, se me queda dando vueltas en la cabeza. Es una de las señales, que su vida no es asalariado. Muy bien. Gracias, papá. Hermana Karina, Dios le bendiga. Buenas noches, Dios les bendiga a todos. Un gusto de verlos y saludarlos. Gracias por la enseñanza. Realmente es algo que nos deja pensando en la consagración. Yo tengo una duda. A cada uno de los ministerios, a cada una de las personas de que Dios ha encomendado algo, le ha dado una responsabilidad, le ha dado un porqué, un propósito. Y cada uno debe cumplir con las funciones que Dios le ha encomendado. Entonces, yo tengo una duda. Por ejemplo, dice, si tú ves ver el mal, o si tú lo logras ver, no avisas, no das la alerta, entonces viene una consecuencia. O si miras a alguien y sabes que le tienes que decir que se aparte de cierta forma o cierta conducta, pecados que haya estado teniendo, pero le adviertes y se arrepiente y se aparta, entonces habrás ganado un alma. Pero si no le adviertes y esa persona muere, entonces la demandaré. Yo quisiera saber si eso es lo que el Señor va a juzgar cuando se lleve a sus ministros, cuando se lleve a los suyos. Eso va a entrar en el juicio ahora. Entonces, dependiendo de lo que la persona haya hecho con los talentos, ¿será que de eso depende si vuelve o no vuelve? Solo esa duda tenía. Muchas gracias. Sí, miren, el versículo que dice, hermana, es aquel versículo que dice que si el atalaya ve venir el mal sobre la ciudad y avisa, la sangre de los que mueran no va a ser sobre él, pero que si no avisa, la sangre de los que mueran sí va a ser sobre él. Entonces, eso lo deja uno con una gran responsabilidad, principalmente uno como ministro, porque puede que uno esté viendo que hay un pecado en la iglesia y uno no se acerca a la persona. El púlpito no es para decir desde el púlpito tales y tales están, eso no.
Eso es abominación para el Señor, ¿no? Eso no. Es acercarse y decirle, mire, hermano, por esto y esto, usted lo pongo en disciplina por esto y esto. Pero si da un gran diezmo y porque da un gran diezmo no lo pongo en disciplina, pues no estoy avisando. Y él va a creer que está bien y se va a quedar. Y me va a arrastrar a mí para quedarse por eso. Entonces, y no solamente por eso vamos a ser juzgados. La Biblia dice que vamos a ser juzgados por todo lo que hicimos en el cuerpo. Amén. Hermana Anita. Amén, papá. Hermana, Falto yo. a ver. Sí, papá, una pregunta. La gran tribulación va a ser 7 años lo que va a durar. ¿Sí es así? Es un periodo de 7 años. El día del Señor es un periodo de 7 años que está dividido en dos. 3 años y medio que conocemos como la tribulación y 3 años y medio que conocemos como la gran tribulación. Ajá. Entonces, a los 7 usualmente se le engloba en lo que se llama la gran tribulación. Pero en realidad es un periodo que se divide en 3 años y medio y 3 años y medio. De acuerdo. Ahora mi pregunta es, por ejemplo, estas personas que bajen, ¿verdad?, del bimá de Cristo, pues obviamente ya vieron al Señor, ¿verdad? Lo vieron y cara a cara. Entonces ellos saben que sí existe. Exacto. ¿Verdad? Lo tremendo es ahí, ¿verdad? Porque van a tener que bajar a lavar sus ropas en la sangre del cordero. Y entonces estas personas al bajar en este periodo de tiempo, ellos no van a tener, por ejemplo, esta es la pregunta, van a tener agua, comida, casa, o estas personas van a carecer de todo esto y lo van a obtener solamente si se dejan sellar. En parte de esto, mire, la gente que va a ser sellada, una de las cosas que va a permitir el sello a los que están sellados, el sello del anticristo, es comprar y vender. El que no tiene el sello no puede comprar nada, ni vender. No, ¿verdad? O sea, esto es una injerencia directamente sobre la economía. Primero, obviamente, se va a ver en grandes empresas, y las grandes empresas van a trasladárselo a sus empleados y a la gente que ellos les vende. Es puro comercio, está basado en el comercio. En pocas palabras, no van a tener nada, ¿verdad, papá? Y será ahí donde tienen que huir, como dice la Biblia, a los lugares más altos. No, los que huyen a los lugares más altos en el Apocalipsis son aquellos que están escapando de la ira del Cordero, pero esos son perdidos. Estos son los perdidos. Muy bien. Antes sí voy más o menos. Es que estaba yo confundida, no sabía si estos eran los que huían a los lugares más altos, ¿verdad? O si eran estos también que habían bajado a lavar sus ropas. No, son diferentes. Son diferentes. Ajá, son diferentes. Amén. Gracias, papá. Eso era todo. Gracias. Bendiga. Amén. Amén. Bien, hermanos, si no hay otra pregunta o aportación, vamos a pedirle al Señor, vamos a orar para concluir este discipulado. Papito lindo, Dios bueno, Dios santo, te damos gracias por tu palabra y te rogamos, Señor Dios Todopoderoso, que no sea solo el conocimiento o aún el temor de lo que vendrá, sino que podamos oír tu palabra y guardarla, oír y ponerla por obra, papito lindo, que podamos oírla, Señor Dios, y atesorarla,
oírla y aún predicarla, decirla, pero que se haga vida en nosotros, no como un temor, Señor Dios, sino para que nos pongamos de pie, nos pongamos erguidos y levantemos nuestra cabeza. Y Señor Dios Todopoderoso, podamos ver nuestra redención y anhelarla con amor, con deseo. Por favor, Señor, en el nombre de Jesús, ayúdanos, Padre. Ayúdanos, Señor. Por favor. Gracias, Papito lindo. En el nombre de Jesús. Bien, hermanos, que el Señor Jesús los bendiga con la ayuda de Dios. Estamos para el sábado con nuestro discipulado y el domingo en los 3 servicios presenciales. Oración. Amén. Oración, papá, oración. Y el sábado.